Queremos darles la bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios, La Biblia Habla. Estamos muy contentos junto a nuestro equipo acá en el estudio, participando de la Palabra de Dios. El tema de hoy es un tema muy importante y lleva por título ¿A quién obedecer? Sin embargo, quiero presentar a nuestro equipo de estudiantes de la Biblia acá presentes, que junto con ustedes nos unimos en el estudio de la Santa Escritura. Quiero comenzar acá con Ángela Andrade. Bienvenida, Ángela. Nos visita en nuestros estudios. También el pastor Johnny Mancilla. Pastor, bienvenido a La Biblia Habla. Tenemos también a Menderson Andrade. Le damos la bienvenida a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Sonia Dutra, queremos darle la bienvenida también. En nuestro set tenemos a Igor Camargo, que también nos acompaña en este estudio de la Palabra de Dios. Más atrás, acá en nuestro estudio, nuestros participantes, está Joao Daniel. Queremos darte la bienvenida, Joao, y gracias por tu participación. También tenemos a Cintia Austin. Bienvenida, Cintia. Y finalmente, nuestro equipo de estudiantes de la Biblia nos acompaña Juan Pereira. Bienvenido, Juan. Junto a nuestro equipo vamos a desgranar el tema de hoy. Y para comenzar, apreciados estudiantes de la Biblia, pónganse cómodos, tenga su Biblia cerca. Si usted tiene las hojas con los estudios bíblicos, queremos mostrar una página donde usted puede bajar en PDF los estudios bíblicos, La Biblia Habla, y tener un recuerdo del programa a través de estos estudios que van a hacer que usted recuerde todos los textos y los comentarios que trae el estudio La Biblia Habla. Pero antes de ello, vamos a orar pidiendo la bendición a Dios, y voy a invitar a Sonia Dutra que nos pueda dirigir en la oración. Vamos a orar. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que en este momento seas tú que nos hables a través de ella y que nos muestres, Señor, el camino a seguir. Te damos las gracias, Señor, por tu cuidado y por las bendiciones que tú nos otorgas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Quiero mencionar que nuestra página es www.nuevotiempo.org/La Biblia Habla. Ustedes pueden entrar a este sitio y tener este material tan importante. Como hemos mencionado, el estudio de la Palabra de Dios trae temas muy lindos, y uno de ellos tiene que ver con la obediencia, y vamos a repasar con una ilustración que quiero compartir con ustedes en esta hora. Hay un testimonio de alguien que escribió lo siguiente. El famoso predicador Gilliam dio el siguiente testimonio, y quería que ustedes me acompañen en su lectura. Él dice así: volábamos en un aeroplano de la ciudad de Denver, estado del Colorado, a la de Chicago, estado de Illinois. Por radio se le dijo al piloto que al llegar a esta ciudad no podría aterrizar porque había muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Cuando llegamos sobre Chicago no veíamos nada sino únicamente nubes blancas, y permanecimos media hora volando en círculos sobre la ciudad. Repentinamente el aeroplano descendió en línea recta y aterrizamos con precisión en la pista que nos correspondía. Y él dice: la constante comunicación entre el operador de radio del aeroplano y el piloto por ese medio que no veíamos ni entendíamos hizo que pudiéramos descender en el momento y en el lugar más convincente. Y él cuenta que este hecho puede ilustrar cómo Dios se comunica con el hombre por medio de su Espíritu Santo. También ilustra la obediencia a sus leyes para que nos vaya bien, porque
sin duda, el pastor y el piloto tuvieron que tener mucha fe en el operador de radio, quien daba las indicaciones correctas para que el avión pueda aterrizar. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios necesitamos recibir la orientación y la comunicación de un Dios que todo lo sabe. Que Él, si ha escrito su palabra, lo ha hecho para nuestro bien. Sus orientaciones son claras, son buenas. Y de ello hoy vamos a repasar algunos tópicos de los temas anteriores con este eslogan, ¿a quién obedecer? Para ello vamos a buscar algunos pensamientos ahora en la Biblia y vamos a sumergirnos en este tema. Repasando, Ángela, ¿qué día de reposo ordenó Dios? Podemos leer en Génesis 2, del 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Muy bien, según este pensamiento, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que en la creación Dios descansó en el séptimo día. Muy bien, una vez estamos reafirmando este estudio, porque considero que es muy importante que a nuestros amigos televidentes, estudiantes de la Biblia, les quede muy claro este tema, porque la obediencia nos trae bendición. Cuando un hijo obedece, es una alegría para los padres saber que la obediencia puede traer resultados beneficiosos en la vida. ¿Qué más, Ángela? ¿Tienes algún otro pensamiento, Pastor Johnny, que pueda compartir? Leamos en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, donde aparecen las palabras siguientes. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Muy bien, una vez más aquí, pastor, entonces, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Interesante que aquí dice, acuérdate. O sea que nos está remitiendo a algo que ya existía. La ley de Dios, desde el Génesis, continúa siendo la misma. Y Él ordenó reposar el día séptimo. Entonces nos remite a la creación y a su ordenanza de guardar el sábado. Algo también que me llama la atención, que cuando uno lee los 10 mandamientos, el único mandamiento que dice acuérdate es este acerca del sábado, el cuarto. Acuérdate. Como diciendo la Biblia, diciéndonos Dios, te vas a olvidar algún día. Y el hombre perdió de vista este importante mandamiento. Otra cosa importante que es bueno resaltar es que la palabra Sabbat en el término hebreo significa reposo, descanso. Hay otro pensamiento más. Que está en Mateo 12:8, podemos leer, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, el propio Jesús, ¿no?, afirmó que Él era el Señor del sábado. Muy bien. El Señor Jesucristo, cuando se humanizó, se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Él mismo es Señor, entonces, como mencionaste, Ángela, del día del sábado. Muy bien. Muchas gracias. Pregunta número 2 para nuestros amigos que siguen con la programación. ¿Qué serio atentado contra la ley de Dios estaba profetizado? ¿Existe algún pensamiento, Joao, en la Biblia que nos pueda orientar acerca de ello? Sí, pastor, existe. Y si nosotros leemos en nuestra Biblia, en Daniel 7, versículo 25, dice lo siguiente. Hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo.
Muy bien, acá la palabra de Dios está mencionando la manera como el ser humano cambiaría las leyes de Dios. Es un tema muy bonito acerca de las profecías de cómo personas se infiltraron para poder cambiar la ley de Dios. Y vamos a hacer un comentario en algunos momentos. Pero la palabra de Dios ya presenta que el ser humano cambiaría sus leyes. Para corroborar mejor, vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué grave acontecimiento tendría lugar en la iglesia cristiana, Igor? Bueno, pastor, en Hechos 20:30 dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Interesante este pensamiento. ¿Qué te hace pensar lo que acabas de leer? Yo creo que van a tratar de enseñar a nosotros cosas que no están en la Biblia, o entonces cosas que están cerca de que está escrito en la Biblia. Muy bien, ¿algún comentario más acerca de ello? Doctrinas diferentes que no están en la Biblia, decía Igor. Pensamientos que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay algún ejemplo que recuerdan ustedes? Muchas personas se aferran hoy en día de las tradiciones. Y las tradiciones pues son elementos antiquísimos que han sido de alguna manera inventados y no están en la palabra de Dios. Recuerdo un caso de una señora que me contaba y me decía: ¿sabe, pastor? Hubo un tiempo en que yo no entendía. Mi vecino un día me invitó a comer y el filete de carne era cuadrado. Y le pregunté: ¿y por qué usted come filete cuadrado? Y ella dijo: es que mi madre lo hacía. Y usted le preguntó a su madre. Dice: no, todavía está viva mi mamá, así que le voy a preguntar. Y juntas preguntaron por qué el filete era cuadrado. Y la señora, la mamá, le respondió: es que mi abuela lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Interesante que se dieron cuenta que el sartén era cuadrado. Entonces había que cortar el filete cuadrado, y esto fue pasando por varios años y generaciones. Las tradiciones muchas veces no tienen un origen en la palabra de Dios, pero muchas veces son inventados por el hombre. Y a esto está haciendo referencia porque el ser humano es inteligente para crear cosas, pero no para obedecer lo que Dios tiene para decirnos. En relación a esto, vamos a ver la pregunta número 4 entonces. Pastor Johnny, en medio de esta apostasía, ¿qué cambio específicamente se efectuó? Quiero traer el verso que fue leído antes por Igor, que aparece en Hechos 20:30, que dice: y entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Imagínense lo que va a acontecer. Perversidad es algo que se hace, es algo malo, pero que se hace con mucha más saña, ¿no? Con alevosía, ¿no? Con mucha más rabia, diríamos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron con relación al día que Dios preservó para él y para su relación con el ser humano? Cambiarlo, mudarlo. Y el emperador Constantino, en el año 321, él lanza un edicto y hace que una nación entera comience a guardar un día distinto. Ellos tenían una fe, los cristianos tenían una fe hasta esa época, y era la de guardar el día del Señor. Pero aparece en el edicto Corpus Juris Civilis, en el libro 3, la frase del emperador: que todos los magistrados, vecinos de las ciudades y artesanos descansen en el venerable día del sol. Y esto es la perversidad, que se coloque otro día, y no solamente un cualquier día, sino el día que era ya ocupado por el Dios Sol, una criatura del propio Creador. Entonces yo veo ahí la perversidad del ser humano, no solamente querer hacer algo disimuladamente, sino abiertamente para ir en contra de Dios. Milderson. Sí, solo aportando, en la época de Jesús
se guardaba el sábado. Se venía guardando el sábado desde la creación. Pero los hombres, como estamos estudiando, pusieron muchas cargas en el día de sábado. Y desde ahí el emperador Constantino pasó a cambiar el sábado para el domingo, porque el domingo era un día festivo, de fiesta, y el sábado era un día de cargas. Entonces dejaron, de pasito, dejaron el sábado para guardar el domingo. Y quisiera leer también lo que hay, una cita aquí que dice que un jerarca católico, diciendo que no hay apoyo bíblico para el cambio de sábado para domingo. Él dijo lo siguiente: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Fue lo que él dijo. Interesante, muchas gracias. De paso, durante los primeros 300 años hubieron grandes persecuciones a la iglesia cristiana, persecuciones terribles. Y aparece Constantino, entre comillas, como un emisario de bondad, fusionando el paganismo con el cristianismo. Entonces, en plena persecución aparece Constantino y dice: señores, aquí todos se van a volver cristianos. Es interesante que la historia marca que él incluso los hizo bautizar, los hizo pasar por un río, y al otro lado ya eran cristianos, y fusionó el paganismo con el cristianismo, lo cual trajo una confusión tremenda. Pero Dios siempre tuvo un pueblo fiel, leal a su palabra, obedientes. Pero en la historia, mis amigos, apreciados televidentes, surgieron personas, como dijo el pastor Johnny, perversas, que de alguna manera colocaron sus ideologías ocultando la veracidad de la palabra de Dios. Muy bien, y ahora pasamos a la pregunta número 5, Cintia. ¿Cuál es la actitud de Dios y de Jesús hacia las verdades doctrinales fidedignas de la Biblia? Bueno, según Juan 15:10, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué te hace entender este pensamiento, Cintia? Bueno, si Jesús guardó los mandamientos de Dios, nosotros también los debemos guardar, porque si somos cristianos es porque seguimos el ejemplo de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Un niño me decía: pastor, si yo entrego mis ofrendas es porque Jesús entregó sus ofrendas. Si Jesús iba al templo, yo tengo que ir al templo. Si Jesús se bautizó, yo tengo que bautizarme. Si Jesús iba el sábado a la iglesia, yo debo seguir el ejemplo de Jesús. En otras palabras, la obediencia es seguir lo que Jesús nos mandó y encomendó. Juan, ¿hay algún otro pensamiento en la Biblia muy importante? Sí, pastor. Dice Mateo 5, versículos 17 y 19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños serán en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Muchas gracias, Juan. Gracias por confirmar a través de la Biblia la veracidad de su ley y del día sábado también. Pero hay una pregunta. Entonces, ¿tiene el hombre el derecho de cambiar la ley de Dios, Sonia? ¿Tiene derecho? Bueno, según Deuteronomios 4:2 nos dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Acá nos está diciendo que no tenemos ni que agregar ni que sacar, ¿verdad? Pero tenemos otro versículo que está en Mateo 15, 3 y 9. El 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el versículo 9 nos dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Biblia es muy clara en decirnos que ninguna persona tiene derecho de cambiar lo que Dios escribió.
Muchas gracias. Entonces estamos en esta hora sacando importantes conclusiones, ya casi en el cierre de nuestro estudio. Y ahora, ¿qué profetiza la Biblia acerca de la restauración del día sábado? Mendelssohn, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que habrá un evangelio eterno para el tiempo del fin y habrá un pueblo que va a restaurar el mensaje, el evangelio eterno. Vamos a leer lo que está escrito en Apocalipsis 14, verso 6, que dice: Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que lo habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí en este verso dice que hay un pueblo que va a predicar el evangelio. Y el verso 17 del capítulo 12 de Apocalipsis dice lo siguiente: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Clarito nos dice que habrá un pueblo que va a restaurar los mandamientos de Dios y va a guardar la fe de Jesús. Muy bien. Aquí en la pantalla está un texto que es muy sorprendente porque, aparte de ser profético, es un texto que es muy literal también. Noten ustedes el contenido, el dragón que se refiere a Satanás, la serpiente antigua, así lo presenta, se airó contra la iglesia. La mujer en las profecías representa a la iglesia. Existe una mujer pura y una mujer impura, pero en este contexto es una mujer pura. Y dice que Satanás se fue a combatir contra el resto, contra un remanente. Eso significa que aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y especialmente el día sábado, no es una multitud, no son miles y miles y millones, hay un resto. Dios tiene un pueblo específico. Quizás tú, querido amigo, estás siendo parte de este pueblo, quizás lo vas a hacer. Dios tiene hijos fieles en todos los credos religiosos. Me decía un día una carismática católica: pastor, he comenzado a leer la palabra de Dios y he encontrado que el sábado es una joya en mi vida. Y estoy así como carismática, no seré de su credo religioso, pero he comenzado a respetar este día. Me sentí muy feliz de que la palabra de Dios esté entrando en la vida de tantas y miles de personas. Pero hay una verdad: Satanás está enojado contra aquellos que guardan los mandamientos, y dice la profecía que él se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi reflexión en esta hora sería que nosotros podamos confiar en Dios y obedecer. Me gustó lo que menciona acá nuestra lección: reconocer que el verdadero día de descanso dado por Dios es el sábado, y cualquier otra práctica contraria es de origen humano. Segundo lugar, reafirmar mi decisión de guardar todos sus mandamientos. En tercer lugar, ser fiel a Dios guardando todos sus mandamientos. Y número 4, considerar que es un gran privilegio y una gran bendición guardar el día del Señor conforme a su santo mandamiento. ¿Quieres hoy tomar la decisión de obedecer a nuestro buen Dios? Permíteme leer este pensamiento que aparece en la pantalla. Dice: Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a adorar a la bestia, que representan poderes humanos, y a su imagen, que tiene la señal de Dios, que guarda su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento conmemorativo del Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad.
Qué texto asombroso, qué texto tan importante. Que Dios, mi apreciado amigo, te ayude a confiar y a obedecer conforme a su santa y bendita palabra. Por eso en esta hora, al haber tomado esta decisión, Señor, quiero ser obediente a tu palabra, ser obediente al sábado. Vamos a agradecer por ello, orando junto a ustedes. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ser obedientes a tus leyes. Y especialmente, Señor, queremos que coloques en nuestro corazón, en nuestra vida, el deseo de adorarte y respetar tu santo día de reposo. Bendícenos, acompáñanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo estudio aquí en La Biblia Habla. Muchas gracias a nuestros estudiantes y estamos juntos en nuestro próximo programa.